Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la temperatura y el calor. Es la introducción para una rama de la física, una rama muy importante como es la termodinámica. Existe mucha confusión con estos términos. Muchos creen que son sinónimos, que temperatura y calor es lo mismo, y en realidad no lo es. Sí tienen relación, pero no es lo mismo. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre la temperatura. Vamos a recordar que desde la primaria nos enseñaron los estados de la materia. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando decimos que algo está en estado sólido es porque las partículas más pequeñas, que son las moléculas, están muy unidas entre sí. Eso es lo que hace que un cuerpo esté en estado sólido. Cuando están separadas, un poco no están tan unidas como acá, lo que tienen cierto grado de libertad, entonces está en estado líquido. Mientras que cuando hay una separación mayor, las moléculas pues, ahí tienen casi total libertad, están en estado gaseoso. Por esa libertad que tienen es que pueden incluso flotar en el aire, y es que nosotros percibimos entonces el estado gaseoso como un vapor, como un gas que se está elevando. Ahora, ¿por qué esto está ligado a la temperatura? Resulta que cuando están en estado sólido, las moléculas no tienen mucho espacio para moverse. Y es que cuando nosotros vemos un cuerpo, aunque esté en reposo, por ejemplo, podemos ver la mesa ahorita, está en reposo, la mesa donde tiene su computadora, pero si tuvieran un microscopio muy potente y pudieran ver las moléculas de esa mesa, verían de que lo menos que hay es reposo, porque las moléculas están moviéndose como si fuera una pista de carritos locos, ¿sí? Entonces en estado sólido las moléculas no tienen mucho espacio para moverse, mientras que en estado líquido las moléculas sí tienen algo de espacio para moverse más, y en estado gaseoso pues ahí están a sus anchas, tienen tanto espacio para moverse lo que ellas quieren. ¿Qué tipo de movimiento van a realizar? 3 tipos de movimiento: un movimiento traslacional, es decir, cambio de posición; un movimiento rotacional, esto es similar a lo que hace la Tierra, que se está trasladando y a la vez está rotando sobre su propio eje, ¿sí? Así va a ser con las moléculas, pero además las moléculas tienen también un movimiento vibratorio, es decir, van a estar vibrando. Los 3 movimientos van a producir energía cinética sobre la molécula, ¿sí? Entonces, al sumar esas 3 energías, vamos a obtener lo que se conoce como la energía interna de la materia, ¿sí? Entonces, si pudiéramos ver en la mesa toda esa energía que hay de cada molécula y sumarla, tenemos la energía interna de la mesa. Entonces un cuerpo entre más grande, pues debería tener más energía porque tiene más moléculas, ¿sí?, que un cuerpo pequeño. Y dependiendo que tanto se muevan, entonces así va a ser la energía. Ahora bien, la temperatura es la forma en que se mide esa energía interna. No la energía interna total, sino la energía interna que le correspondería a cada partícula, a cada molécula. Esa es la que nosotros conocemos como temperatura, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces medir esa temperatura, esa energía interna que tienen los cuerpos? Puede ser por el tacto, ¿sí? Entonces tenemos recipientes con la misma cantidad de agua pero con diferente temperatura, y por medio del tacto podemos saber cuál está caliente, cuál está frío o cuál está en un estado intermedio que llamamos tibio, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Lo que sucede es que la naturaleza hace que 2 cuerpos que entran en contacto busquen el equilibrio térmico. Eso quiere decir que busquen tener la misma temperatura. Entonces, entre 2 cuerpos en contacto, el que tiene más temperatura le va a transferir temperatura al otro para que lleguen a estar en equilibrio. Por ejemplo, acá este tiene 100 grados, el otro tiene 0, entonces le va a dar un poco al otro para que tengan la misma. En este caso 50, pero no tiene que ser así mitad cada uno, sino que depende del tamaño de los cuerpos y depende del material de que están hechos los cuerpos. Entonces puede ser que este tenga 100 y este 0, y al final
del equilibrio térmico los dos tengan 90, o los dos tengan 10, o 50, como lo expresa este ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros percibimos eso, caliente o frío, ¿sí? Porque al tocar el agua, pues el que tiene mayor temperatura le transfiere energía al otro. Entonces, si es caliente, le va a transferir energía al dedo, al cuerpo, a la piel, y entonces esa transferencia la sentimos y decimos, ah, está caliente. Si es mucha, pues nos va a quemar, incluso nos puede ocasionar daños a la piel. Lo mismo cuando está fría, solo que ahí el proceso es inverso. Ahí es nuestro cuerpo el que le transfiere temperatura al agua y sentimos cómo esa temperatura se transfiere y decimos, ah, el agua está fría, ¿sí? Y si es mucha la diferencia de temperatura, también puede dañarnos. También lo frío puede causarle daños a nuestra piel cuando decimos, me quemé por el frío. Es eso lo que sucede. A pesar de que podemos sentir eso en algunos casos como el agua, pero no podemos decir qué tanta energía interna hay, qué tanta temperatura hay. Para eso existen dispositivos como el termómetro, ¿sí? No sé si ustedes conocieron todavía el termómetro de mercurio, era el que se utilizaba antes en todos los lugares. Lo que hacían era poner el termómetro en contacto con nuestro cuerpo. Regularmente lo poníamos debajo de la lengua durante 3 minutos. Entonces, durante esos 3 minutos tenía que darse ese equilibrio térmico hasta que tanto el termómetro como nosotros tuviéramos la misma temperatura. Como el termómetro es muy pequeño, la diferencia de masas entre el termómetro y mi cuerpo es demasiado grande, entonces mi cuerpo no va a perder mayor significancia de temperatura, ¿sí? Mientras que el termómetro sí va a cambiar bastante, pero al final alcanzamos el equilibrio térmico. Entonces me quitan el termómetro y ven qué temperatura tiene el termómetro, y esa misma temperatura es la que debo tener yo, ¿sí? Porque alcanzamos la misma temperatura. Y de esa forma funciona un termómetro así como este de mercurio. Ahora ya casi no se usan otros, ponen una bandita uno o algún otro dispositivo, pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? ¿Cómo están formadas las escalas? Pues tenemos las dos escalas más utilizadas, que son la escala Celsius y Fahrenheit, ¿sí? Miden grados centígrados y grados Fahrenheit. Celsius no se complicó mucho y utilizó el agua como referencia. Entonces dijo, cuando el agua se congela, su punto de congelación, mi escala mide 0. Cuando el agua empieza a hervir, es decir, cuando alcanza su punto de ebullición, entonces mi escala es de 100. Y entre 0 y 100 pues se dividió por grados. Fahrenheit fue un poco más complicado, 32 grados para la congelación y 212 para la ebullición, pero igual es su escala. Entonces construir una escala no es muy difícil, es fácil. Yo puedo decir, bueno, cuando el agua se congela en mi escala van a ser 20 grados y cuando el agua hierve en mi escala van a ser 500 grados y ya formé una escala de temperatura. El problema es que nadie la va a usar, porque todos usamos la escala centígrada o Fahrenheit. Acá en nuestro caso pues es la escala Celsius, los grados centígrados los que utilizamos. Los grados Fahrenheit los utiliza el sistema inglés, entonces si alguien tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos, ahí va a ver que las temperaturas son medidas en grados Fahrenheit. Acá nosotros sabemos, bueno, hoy hay 20 grados, no va a haber frío, tampoco calor, pero si estuviéramos allá, nos dijeran, hoy van a haber 65 grados, entonces puede causar confusión, pero lo que pasa es que están midiendo escalas diferentes que acá. Vamos a hablar entonces sobre el calor. Ya dijimos que los cuerpos buscan el equilibrio térmico, entonces se transfieren temperatura, pero la temperatura es la medición de la energía. Entonces en realidad se está transfiriendo energía. Esa energía que se transfiere es la que se llama calor. El calor entonces no es más que energía. ¿Qué energía? La energía que se transfiere de un cuerpo a otro, no la energía interna, porque eso lo mide la temperatura. El calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro. Entonces en una transferencia un cuerpo pues, puede ser que gane energía, que si está recibiendo el calor,
o puede ser que pierda calor si es el que está transfiriendo la energía al otro cuerpo, ¿sí? Si tenemos dos recipientes con agua puestos en la misma estufa, en la misma hornilla, recibiendo entonces la misma cantidad de calor, ¿sí? En este caso es la llama, la hornilla, la que está transfiriendo calor al recipiente. Entonces, ese calor, como es energía, lo recibe el recipiente, lo transfiere al agua y empieza a aumentar la energía interna del agua. Al colocar termómetros, podemos ver de que el de la izquierda mide más temperatura que el de la derecha, pero es porque el de la derecha tiene mayor cantidad de agua. Entonces, esa energía que recibe la lleva a hacer energía interna, pero la tiene que distribuir dentro de una gran cantidad de moléculas, mientras que el del lado izquierdo lo tiene que distribuir en menor cantidad de moléculas. Por eso entonces alcanza más temperatura, porque alcanza más energía para cada molécula, mientras que el de la derecha obtiene menos energía para cada molécula. Por eso su mamá sabe que cuando va a hervir agua, si pone mucha agua se va a tardar más tiempo en hervir, porque hay mucho más moléculas, entonces necesita mucho calor para alcanzar la temperatura necesaria para que hierva. Si pone poca agua, entonces va a hervir más rápido. Los alimentos que ingerimos también tienen energía interna, ¿sí? Y depende del tipo de alimento, depende de su composición química, así tendrá más energía o menos energía. Solo que para la energía interna de los alimentos no se mide en joules como medimos la energía hasta el momento, sino que se utiliza otra unidad de medida que es la caloría. Y por eso decimos hay alimentos que tienen más calorías o menos calorías, estamos diciendo que tienen más energía o menos energía que va a ser transferida a nuestro cuerpo al momento de ingerirlos. Entonces, ¿cómo se produce la transferencia de calor? ¿Sí? Esa transferencia que estamos hablando de energía, que es el calor, ¿cómo se produce esa transferencia? Hay tres formas de que se produzca esta transferencia de calor. La primera es por conducción. Para que haya transferencia por conducción tiene que haber contacto, ¿sí? Para que, la misma palabra lo dice, se conduzca de un cuerpo a otro. Por ejemplo, acá un bloque de hielo le transfiere calor al clavo que está acá y el clavo le transfiere calor a la persona que lo está tocando, y para que haya esas transferencias debe haber contacto entre ellos, ¿sí? Veamos acá hay una persona descalza, pero cada pie lo tiene en diferente tipo de piso. Tenemos un piso cerámico y un piso de madera. Ambos pisos pueden estar a la misma temperatura, pero no va a ser percibido de esa forma. El pie que está en el piso cerámico va a sentir más frío que el que está en el piso de madera. ¿Por qué? Se está produciendo transferencia de calor por conducción, pero hay materiales que son mejores conductores que otros que son malos conductores, se les llaman aislantes, y eso es lo que sucede acá. El azulejo es mejor conductor que la madera. La madera es un mal conductor del calor, entonces no vamos a sentirlo tan frío porque estamos transfiriendo mucho menos energía que la que se transfiere con el piso cerámico. Por eso lo vamos a sentir más frío. Entonces vamos a tener esa percepción a pesar de que ambos están a la misma temperatura. Para nuestra fortuna, el aire también es un mal conductor del calor. Es fortuna para nosotros porque si vemos temperatura ambiente regularmente a 20 grados, cuando la temperatura está a 20 grados, pues no sentimos ni frío ni calor. Sin embargo, nuestro cuerpo está a 36 grados, que es la temperatura promedio de un cuerpo humano. Entre 36 y 20 grados hay mucha diferencia. Entonces, deberíamos de estar transfiriendo calor al aire, pero como el aire es mal conductor, no lo hacemos. Entonces no sentimos esa diferencia. Si el aire fuera buen conductor del calor, sí sintiéramos esa diferencia y con 20 grados estuviéramos muriéndonos del frío. Otra forma de transferir calor es por medio de convección. En esta forma de transmisión de calor se hace por el movimiento de los cuerpos, de las masas. Entonces es más común que lo hagan los fluidos, es decir, los líquidos y los gases, ¿sí? Si yo junto mis manos en un día frío, si yo junto mis manos, pues podré sentir algo de calor, pero no
no lo suficiente. Pero si yo hago esto, entonces ya puedo calentar un poco mis manos. Estoy transfiriendo calor por medio de convección, de movimiento, ¿sí? Es eso lo que produce la transferencia de calor del viento y de las corrientes marinas. Tanto el viento, que es aire que se está moviendo, y en el océano pues el agua está en constante movimiento, son corrientes marinas. Entonces se produce transferencia de calor por medio de convección. Y cuando es mucha la diferencia de temperaturas, que se produce una mayor transferencia de calor, y eso es lo que produce las tormentas, que pueden en algunos casos convertirse en huracanes y causar algún tipo de desastre. Acá hay una combinación tanto de conducción como de convección, ¿sí? La llama de la vela, por convección, le transfiere calor al aire, pero como el aire es un mal conductor, entonces podemos poner la mano alrededor de la llama y no sentir esa diferencia de temperatura, o sentir tampoco, que no sería incómodo. Pero si ponemos la mano en la parte de arriba, allí sí lo sentiríamos. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos sintiendo el calor que se produce por convección, ¿sí? Mientras que por conducción no lo sentimos, porque el aire es un mal conductor del calor. Y la tercera forma es por radiación. Esta se produce por medio de las ondas electromagnéticas. No sé si conocieron las bombillas incandescentes. Casi ya no se usan, pero sí hay en las tiendas, todavía se consiguen. Estas bombillas, su principal función pues es iluminar, pero también transfieren calor por medio de ondas electromagnéticas. Entonces, cuando estaban encendidas una media hora, no podíamos tocarlas porque nos quemaban, es porque están conduciendo calor por medio de la radiación. Otro ejemplo más claro de este tipo de conducción es el microondas, ¿sí? Adentro el microondas pues conduce calor, le transfiere calor a los alimentos por medio de ondas electromagnéticas, es decir, por medio de radiación. Cuando usamos ropa negra sentimos más calor, es porque absorben mayor radiación, ¿sí? El color de la ropa hace que absorba mayor radiación, entonces está transfiriendo calor por medio de radiación. En este caso está recibiendo calor por medio de radiación, y después nos lo transfiere a nosotros ya por conducción, porque ya es por el contacto, ¿verdad? Pero recibe ese calor por radiación. Ahora, por la pandemia, pues es muy común que nos tomen la temperatura con un termómetro infrarrojo. A diferencia de los que vimos al principio, mide la temperatura porque recibe el calor que transfiere el cuerpo por medio de radiación. Recibe el calor y lo transforma a temperatura, entonces ya nos dice cuánta temperatura tenemos. Pero es nuestro cuerpo el que está irradiando el calor. Había surgido el mito de que son peligrosos porque pueden dañarnos el cerebro o algo. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque no es el termómetro el que lanza la radiación, es nuestro cuerpo el que lanza la radiación. El termómetro solo la recibe y la mide. Entonces no hay peligro, y sí es más eficiente si lo hacemos en la frente, porque allí es donde puede recibir la mayor cantidad de radiación. Entonces la temperatura allí va a ser más efectiva, va a ser más exacta si lo hacemos en la muñeca o en otra parte. Entonces no hay que tenerle miedo a esos termómetros, y mejor si lo medimos en la frente. Bien, hemos llegado al final. Espero que hayan podido aprender sobre temperatura y calor, y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.